Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo libro, esta vez de Stephen King, llamado Laurie. Vamos con el capítulo 1. 6 meses después de que, tras 40 años de matrimonio, su mujer falleciera. La hermana de Joyce Sunderland había conducido desde Boca Ratón hasta Cayman Cay para hacerle una visita. Llevaba consigo una cachorrita de pelaje gris oscuro que, según le informó, era una mezcla de Border Collie y Moody. Joy no tenía la menor idea de qué era un Moody y tampoco le importaba. No quiero ningún perro, Beth. Lo último que quiero en este mundo es un perro. Apenas puedo cuidar de mí mismo. Eso salta a la vista, dijo ella desenganchándole a la cachorrita una correa tan diminuta que parecía de juguete. ¿Cuánto peso has perdido? Ay, no lo sé. Diría que unos 6 o 7 kilos, aventuró ella apreciativamente. Te lo podías permitir, pero ya no mucho más. Voy a prepararte un revuelto de salchichas, con tostadas. ¿Tienes huevos? No quiero ningún revuelto de salchichas, replicó Joyd observando a la perrita. Estaba sentada sobre la alfombra blanca y mullida, y se preguntó cuánto tardaría en dejar allí su tarjeta de visita. Cierto que la alfombra pedía a gritos un buen aspirado y probablemente una limpieza a fondo, pero al menos nunca se habían orinado en ella. La perrita lo miraba con sus ojos color ámbar. Parecía estudiarlo. A ver, ¿tienes huevos o no? Sí, pero... ¿Y salchichas? No, claro que no. Seguro que has estado alimentándote a base de gofres congelados y sopa en lata. Iré al supermercado Publix, pero primero voy a hacer inventario de tu nevera para ver qué es lo que más necesitas. Era su hermana mayor. Se llevaban 5 años. Prácticamente lo había criado sola después de que su madre falleciera, por lo que, de niño, jamás había sido capaz de llevarle la contraria. Ahora eran mayores y seguía siendo incapaz de plantarle cara, más aún después de que Marian no estaba. Joyce sentía un vacío en su interior, allí donde antes había albergado las entrañas. Quizá volvieran, o simplemente quizás no. 65 años era una edad poco probable para la regeneración. No obstante, en cuanto al perro, a eso sí que se opondría. ¿Qué diantres tenía Betty en la cabeza? No voy a quedármela, dijo él mientras su hermana trasteaba por la cocina con sus piernas de cigüeña. Tú la has comprado, así que tú la devuelves. No me la he comprado. La madre era un border collie de raza pura que se escapó y se apareó con un perro de vecino. Ese era el Moody, ya te lo dije. El dueño de la madre consiguió regalar los otros 3 cachorros, pero esta, como era la más pequeña de la camada, nadie la quería. El tipo que cultivaba hortalizas era un poco... no sé cómo describirlo. Estaba a punto de llevarlo a la perrera cuando pasé y vi un anuncio clavado en el poste de teléfonos donde ponía ¿Alguien quiere un perro? Y obvio pensaste en mí. Seguí observando a la cachorrita, que le devolvía la mirada. Las orejas puntiagudas parecían ser la parte más grande de su cuerpo. Pues claro, Joyd. Me muero de pena, Beth. Su hermana era la única persona a la que se veía capaz de exponerle su terrible pesar, lo cual suponía un alivio. Lo sé. Las botellas tintinearon en la nevera abierta, y él alcanzó a ver en la pared la sombra de su hermana agachada y reorganizando el contenido. Realmente es una cigüeña, pensó. Una cigüeña humana que lo más seguro es que viva eternamente. Una persona en duelo necesita mantener su mente ocupada, prosiguió ella. Cuidar de algo, eso es lo que me dije cuando vi el anuncio. No se trata de quién quiere un perro, sino de quién necesita un perro, y ese eres tú.
¡Ay, Virgen Santa! Esta nevera parece una granja de moho. ¡Qué asco! La cachorrita se levantó. Dio un tímido paso hacia Joyd, pero se lo pensó mejor, suponiendo que pensara, y volvió a sentarse. Quédatela tú. Rotundamente no. Jim es alérgico. Betty, tenéis 2 gatos. ¿A ellos no les tiene alergia acaso? Sí, y por eso nos basta con 2 gatos. Si es así como te sientes, me llevaré a la cachorrita al refugio de animales de Pompanovich. Les dan 3 semanas antes de sacrificarlos. Es una cosa tan mona que ese pelaje... Ay, ese pelaje. Quizá alguien la adopte antes de que llegue la hora. Aunque ella no miraba, Joyd puso los ojos en blanco. Con 8 años solía hacer eso cuando Beth lo amenazaba con zurrarle en el trasero con la raqueta de bádminton si no ordenaba su cuarto. Hay cosas que nunca cambian. Venga, a hacer las maletas, espetó él, que embarcamos en uno de los cruceros de Beth Young por el mar de la culpabilidad. Y con todos los gastos pagados, ¿eh? Su hermana cerró la nevera y regresó al salón. La perrita la miró y luego continuó observando a Joyd. Voy al Publix, donde calculo que me gastaré unos $100. Te traeré los tickets para que puedas reembolsarme el dinero. ¿Y qué quieres que haga mientras tanto? ¿Por qué no intentas entenderte con la inofensiva cachorrita que vas a enviar a la cámara de gas? Se agachó y acarició la cabeza del animal. Fíjate en esos ojitos esperanzados. Lo único que Joyd percibía en aquellos ojos color ámbar era vigilancia, evaluación. ¿Y qué se supone que debo hacer si me mea en la alfombra? Marian la colocó justo antes de enfermarse. Beth señaló la pequeña correa que había dejado encima del cascabel. Pues simplemente sácala. Preséntale los parterres de Marian, eso que tienes tan abandonados. Y por cierto, el pis tampoco estropearía demasiado su alfombra. Está que te cagas, da pena. Cogió el bolso y se dirigió a la puerta con el viejo y vanidoso tijereteo de sus delgadas piernas. Una mascota es el peor regalo que le puedes hacer a alguien, insistió Joyd. Lo leí en internet. Donde todo es verdad, supongo. Se detuvo y se volvió a mirarlo. La intensa luz de septiembre de la costa oeste de Florida le caía sobre el rostro, acentuando que el pintalabios se le había corrido a las pequeñas arrugas que se le acercaban a la boca, que los párpados inferiores habían empezado a descolgarse de los ojos y que el frágil engranaje de venas latía en el hueco de las sienes. Pronto cumpliría los 70. Su vigorosa, testaruda, atlética e implacable hermana se había hecho mayor. Y bueno, él también. Ambos constituían la prueba de que la vida no era más que un breve sueño de una tarde de verano. Con la diferencia de que Betty aún contaba con su marido, 2 hijos adultos y 4 nietos. La divina multiplicación de la naturaleza. Él había tenido a Marian, pero Marian se había ido, y no habían tenido hijos. ¿Se suponía que iba a reemplazar a su mujer por un chucho mestizo? La idea le parecía tan sensiblera y estúpida como una tarjeta de felicitaciones de Hallmark, e igual de irreal. No pienso quedármela. Ella lo miró como cuando era una niña de 13 años y le advertía con la mirada de que, como no entrase en la vereda, la raqueta de bádminton no tardaría en aparecer. Te la vas a quedar por lo menos hasta que vuelva del Publix. Tengo que hacer varios recados más y los perros se mueren dentro de un coche al sol, sobre todo los pequeñitos. Cerró la puerta. Joyd Sunderland, jubilado, viudo desde hace 6 meses, últimamente poco interesado en la comida ni en ningún otro placer mundano, se sentó con la vista clavada en esa visitante no deseada que lo miraba desde la mullida alfombra. ¿Qué estás mirando, boba?
Le preguntó. La cachorrita se levantó y se le acercó. De hecho, sus andares parecían los de un pato, abriéndose paso entre la hierba alta. Volvió a sentarse junto al pie izquierdo de Lloyd y alzó la vista. Él bajó la mano vacilante, esperando algún mordisquito, pero la perrita se la lamió. Lloyd agarró la correa diminuta y le abrochó al pequeño collar rosa. Venga, vamos a sacarte de la alfombra mientras aún tenemos tiempo. Tiró de la correa. La cachorrita se limitó a permanecer sentada y a mirarlo. Lloyd suspiró y la cogió en brazos. Ella volvió a lamerle la mano. La llevó fuera y la dejó en la hierba. Hacía tanto que no la habían cortado que casi la engulló. Beth tenía razón en cuanto a las flores. Tenían una pinta horrible. La mitad de ellas estaban tan muertas como Marian. Ese pensamiento le arrancó una sonrisa, aunque reírse por semejante comparación le hizo sentirse mala persona. En la hierba, los andares de pato de la perrita aún eran más exagerados. Dio una docena de pasos, luego bajó los cuartos traseros y orinó. No está mal, pero no pienso quedarme contigo. Empezaba a sospechar que cuando Beth regresara a Boca Ratón, la perrita no la acompañaría. No, esa visitante no deseada se quedaría con él, en esa casa, a menos de 1 kilómetro del puente levadizo que conectaba el Cayo con el continente. No iba a funcionar. Nunca en su vida había tenido un perro, pero hasta que encontrara a alguien que la adoptara, quizá le proporcionara algo que hacer aparte de la televisión, o sentarse ante el ordenador a jugar solitario, o a navegar por sitios que, al principio, cuando se jubiló, le parecían interesantes, y ahora lo mataban de aburrimiento. 2 horas más tarde, cuando Beth llegó a casa, Lloyd estaba de nuevo en su butaca y la cachorrita de nuevo en la alfombra, durmiendo. Su hermana, a quien quería, pero que lo había fastidiado toda su vida, consiguió superarse a sí misma al regresar con mucho más de lo que él esperaba. Apareció con una bolsa grande de pienso para cachorros, orgánico, por supuesto, y un envase grande de yogurt natural. Se suponía que al añadírselo a la comida fortalecería el cartílago de aquellas antenas de radar que tenía por orejas. Además, Beth había comprado empapadores para mascotas, una cama para perros, 3 juguetes para mordisquear, 2 de los cuales emitían un chirrido irritante, y un parque para bebés que, según ella afirmaba, evitaría que la cachorrita merodeara por la noche. Por Dios, Betty, ¿cuánto te ha costado todo esto? En la tienda estaban de rebajas, se justificó ella, eludiendo la pregunta de una forma que Lloyd conocía bien. Nada, no te preocupes, esto corre de mi cuenta. Y ahora que lo he comprado, ¿sigues queriendo que me la lleve? Porque entonces te tocará a ti devolverlo. Lloyd ya estaba acostumbrado que su hermana siempre jugara mejor sus cartas. Le daré una oportunidad, solo para probar, pero no me gusta que me cargues con esa responsabilidad. Siempre fuiste una mandona. Sí, afirmó ella. Mamá había muerto y papá era un alcohólico funcional. Un caso perdido, así que no tuve otra opción. Bueno, ¿qué me dices ahora del revuelto? Vale. ¿Y ya se ha meado en la alfombra? No. Pues créeme que lo hará. En realidad, daba la impresión de que Beth aquella idea le complacía. Tampoco será una gran pérdida. ¿Cómo la vas a llamar? Si le ponía nombre, será mía, pensó Lloyd. Solo él sospechaba que ya era suya y había sucedido desde aquel primer tímido lametón. Igual que Marian, fue suya desde aquel primer beso. Otra comparación estúpida. Pero, ¿puede uno controlar el modo en que la mente clasifica las cosas? No más de lo que uno podría controlar los sueños.
Laurie, respondió él. ¿Por qué Laurie? No lo sé, es lo primero que se me ha ocurrido. Bueno, no está mal, combinó ella. Laurie lo siguió a la cocina, andando como un pato. Capítulo 2. Joyd cubrió la alfombra blanca y mullida con los empapadores y montó el parque para bebés en el dormitorio, pillándose los dedos en el proceso. Luego entró en su estudio, encendió el ordenador y empezó a leer un artículo titulado «Ya tienes un nuevo cachorro. ¿Ahora qué?». Hacia la mitad del texto se percató de que Laurie se había sentado junto a su zapato y lo buscaba con la mirada. Decidió ponerle algo de comer y entonces descubrió un charco de orina en el arco que separaba la cocina del salón, a unos 15 centímetros del empapador más cercano. Levantó a Laurie, la puso junto al pis y le dijo, «Aquí no». Luego la colocó encima del empapador impoluto. «Hazlo aquí». Ella lo miró y a continuación, con sus andares de cachorro pato, volvió a la cocina, donde se tumbó junto al horno con el hocico apoyado sobre la pata, sin dejar de observarlo. Joyd agarró un puñado de servilletas de papel. Intuía que en las próximas semanas iba a usar una gran cantidad de ellas. Una vez que hubo limpiado el charco, muy pequeño había que admitirlo, echó un cuarto de taza de pienso, la dosis recomendada según el artículo de internet, en un bowl para cereales y lo mezcló con el yogurt. La perrita se despechó de buena gana. Mientras la veía comer sonó el teléfono. Era Beth, que llamaba desde un área de servicio en alguna parte de los páramos de Alligator Alley. Deberías llevarla al veterinario, le aconsejó su hermana. Se me olvidó comentártelo. Ya lo sé, Betty. Lo mencionaba en «Ya tienes un cachorro, ¿y ahora qué?». Ella prosiguió como si él no hubiera hablado. Otro rasgo que Joyd conocía bien. Creo que necesitará vitaminas y medicina para la dirofila, algo raro, para la dirofilariosis o algo así, seguro. Además de algo para las pulgas y garrapatas. Probablemente una pastilla de esas que se tragan con la comida. También habrá que esterilizarla, extirparle los ovarios, ya sabes. Pero imagino que habrá que esperar un par de meses. Está muy pequeñita. Ya, eso sí será si me la quedo, puntualizó él. Laurie había terminado de comer y se alejaba hacia el salón, con la barriguita llena. Sus andares de pato eran más pronunciados. Joyd pensó que parecía que estuviera un poco borracha. Acuérdate de sacarla a pasear. Claro. Cada 4 horas, según «Ya tienes un cachorro, ¿y ahora qué?». Lo cual era ridículo. No tenía la más mínima intención de levantarse de la cama a las 2 de la madrugada para sacar a pasear a su huésped no invitada. Leer la mente era otra de las especialidades de su hermana. Seguro que estás pensando que levantarte a mitad de la noche será un fastidio. Se me ha pasado por la cabeza. Ella hizo oídos sordos a lo que estaba diciendo Joyd, como solo Betty sabía hacerlo. Pero como dices que tienes insomnio desde que murió Marian, entonces no creo que te cueste demasiado. Muy comprensivo y bondadoso de tu parte, Betty. Lo único que digo es que esperes a ver cómo va la cosa. Dale una oportunidad a la criaturita. Hizo una pausa. Y bueno, ya que estás, date una oportunidad a ti mismo, Joyd. Trabajé para una compañía de seguros durante casi 40 años y puedo afirmar que los hombres de tu edad corren mayor riesgo de enfermar tras la pérdida de su esposa. Y también mueren antes, por supuesto. Ante eso, él guardó silencio. ¿Me lo prometes? ¿Prometerte qué? Como si no lo supiera. Que le darás una oportunidad. Beth intentaba arrancarle un compromiso que Joyd estaba poco dispuesto a contraer.
Miró a su alrededor como buscando inspiración y divisó un buen zurullo, una pequeña salchicha solitaria, en el punto exacto en el que antes estaba el charco de orina, a unos 15 centímetros del empapador más cercano. Bueno, ahora la criatura está aquí conmigo, ¿no? Replicó él. Era lo máximo que podía ofrecerle. Conduce con cuidado. Así en todo el camino. Me adelantan mucho y algunos me pitan, pero no acelero porque ya no confío en mis reflejos. Se despidió de su hermana. Echó mano a varias servilletas de papel y recogió la pequeña salchicha. Laurie lo observaba con sus ojos color ámbar. A continuación, la llevó fuera, pero allí no hizo nada. 20 minutos más tarde, cuando terminó de leer otro artículo sobre la educación de los cachorros, se topó con un nuevo charco de pis en el arco entre el salón y la cocina, a 15 centímetros del empapador más cercano. Se inclinó hacia adelante con las manos en las rodillas y la espalda lanzando su habitual tañido de advertencia. Estás en tiempos de descuento, colega. Ella simplemente lo miró. Parecía estudiarlo. Capítulo 3. A última hora de esa tarde, tras 2 micciones perrunas más, una de ellas ciertamente en el empapador más cercano a la cocina, Joyd le ató la correa diminuta, se colocó a Laurie en el pliegue del codo como si de un balón se tratara y la sacó a la calle. La dejó en el suelo y la instó a seguir en el camino que se abría detrás de la pequeña urbanización. Conducía a un canal poco profundo que discurría por debajo del puente levadizo. En ese momento, el tráfico estaba cortado, esperando a que el juguete caro de algún señor ricachón cruzara de la bahía de Oscar rumbo al Golfo de México. La perrita caminaba con su característico andar de pato, de lado a lado, deteniéndose de vez en cuando a olisquear matojos de hierba que, desde su perspectiva, debían de parecerle matorrales selváticos impenetrables. Un destartalado paseo de madera conocido como el Camino de las 6 millas, por razones que Joyd nunca había comprendido, pues a lo sumo llegaba a 1 milla, corría paralelo al canal, y el vecino de la casa de al lado estaba allí, entre dos señales en las que ponía prohibido arrojar basura y prohibido pescar. Más allá, había otra que pretendía decir precaución, alligators, pero alguien había pintado con spread la última palabra y la había sustituido por demócratas. Al ver a Don Pitcher encorvado sobre su elegante bastón de caoba y tirando de su brayero, Joyd siempre sentía un pequeño, pero inconfundible, arrebato de mezquina satisfacción. El hombre era una grámola de soporíferas opiniones políticas, además de un carroñero impenitente. Si alguien del vecindario moría, Don era el primero en enterarse. Si alguien del vecindario pasaba por dificultades financieras, también era el primero en saberlo. La espalda de Joyd ya no era la de antaño, ni tampoco sus ojos ni sus oídos, pero aún le quedaban años para necesitar bastón y braguero. O al menos eso esperaba. ¡Ey! ¡Fíjate en ese barco!, señaló Don cuando Joyd llegó a su altura. Laurie, quizá por miedo al agua, permanecía rezagada al final de la correa. ¿A cuánta gente pobre podría alimentarse con él en África? Creo que ni siquiera una persona hambrienta se comería un barco, Don. Ya entiendes lo que... ¿Qué tienes ahí? ¿Un cachorrito? ¡Qué majo! Cachorrita, precisó Joyd. Se la estoy guardando a mi hermana. ¡Ey, ey, hola! ¡Hola, pequeñita! La saludó Don, inclinándose hacia adelante y extendiendo la mano. Laurie retrocedió y ladró por primera vez desde que Beth se presentó con ella.
2 ladridos, altos y agudos, y luego silencio. Don se enderezó. No, no es de muchos amigos, ¿eh? No te conoce. ¿Se caga por la casa, acaso? Pues no mucho. Durante un rato contemplaron el balandro a motor. Larry se sentó en el borde astillado del paseo y observó a Joyd. Mi mujer no quiere saber nada de perros, comentó Don. Dice que solo dan problemas y lo ensucian todo. De crío tuve uno, una collie muy bonita, aunque ya tenía una edad. Se cayó a un pozo, ¿sabes? La tapa estaba podrida y abajo que se fue. Hubo que subirla con esa cosa como se llame. ¿Ah, sí? Sí, sí, más vale que tengas vigilada cerca a esa pobrecita. Como salga corriendo, buah, adiós muy buenas. Pero fíjate en el tamaño de ese maldito barco. Me juego lo que quieras a que se queda varado. El balandro no encalló. Mientras el puente levadizo descendía y el tráfico empezaba a rodar de nuevo, Joyd miró a la perrita y vio que dormía tumbada de lado. La cogió en brazos. Laurie abrió los ojos, le lamió la mano y volvió a dormirse. Tengo que volver y preparar algo de cena. Cuidado, Edon. Lo mismo te digo. No le quites el ojo a esa cachorrita o te lo destrozará todo. Tiene juguetes para mordisquear, no te preocupes. Don sonrió exhibiendo una dentadura mellada que le provocó escalofríos. Preferirá tus muebles. Espera y verás. Capítulo 4. Aquella noche, mientras veía las noticias en la televisión, Laurie se acercó a un lado de la butaca y profirió los mismos 2 ladridos agudos y cortos de antes. Joyd estudió sus vivarachos ojos, sopesó los pros y los contras y luego la levantó y la puso en su regazo. Como me mees encima te mato, perrita, le advirtió. Ella no se le meó encima, se echó a dormir con el hocico bajo la cola. Joyd la acarició distraídamente mientras veía las imágenes grabadas con un teléfono móvil de un ataque terrorista en Bélgica. Cuando acabaron las noticias, se llevó a Laurie afuera, de nuevo cargando con ella como si fuera un balón. Le abrochó la correa y la dejó acercarse hasta la cuneta de Oscar Road, donde se agachó e hizo sus cosas. Buena idea, dijo Joyd. Recuérdalo para la próxima. A las 9, forró el parque para bebés con una capa doble de empapadores. Se dio cuenta de que al día siguiente tendría que comprar más, junto con otros tantos rollos de papel de cocina, y la metió allí. Laurie se sentó, observándolo. Cuando Joyd le dio un poco de agua en una taza, ella bebió a languetazos durante un rato y luego se tumbó sin dejar de mirarlo. Joyd se quedó en ropa interior y se acostó. Ni siquiera se molestó en retirar la colcha. Sabía por experiencia que si lo hacía, por la mañana se la encontraría en el suelo, víctima de sus vueltas en la cama. Aquella noche, sin embargo, el sueño lo venció casi al instante y durmió de un tirón hasta las 2 de la madrugada, cuando el tono agudo de un llanto lo despertó. Laurie yacía con el hocico encajado entre las barras del parque, como un triste recluso en régimen de aislamiento. Varias salchichas adornaban los empapadores, imaginando que a esas horas de la madrugada apenas habría transeúntes en Oscar Road que pudieran ofenderse por ver a un hombre en calzoncillos y camiseta de tirantes. Joyd se calzó las zapatillas y sacó a su visitante. Todavía veía así a Laurie. La dejó en el camino pavimentado de conchas que llevaba al garaje. La perrita merodeó un rato de aquí para allá con sus andares de pato, olisqueó una plasta de pájaro y orinó encima. Él le repitió que lo recordara para la próxima. Ella se sentó y miró hacia la carretera desierta. Joyd alzó la mirada hacia las estrellas. Al principio,
Pensó que nunca había visto tantas, pero luego se dijo que seguramente sí, solo que hacía mucho. Trató de acordarse de la última vez que había estado en la calle a las 2 de la mañana y fue incapaz de recordarlo. Contempló la Vía Láctea, casi hipnotizado, hasta que se dio cuenta de que se estaba durmiendo de pie. Cogió a la perrita y volvió a llevarla adentro. Laurie lo observaba en silencio mientras cambiaba los empapadores en los que había cagado, pero los lamentos se reanudaron en cuanto la dejó en el parque. Se planteó llevársela a la cama, pero según «¿Ya tienes un nuevo cachorro y ahora qué?», esa era una muy mala idea. La autora del artículo, una veterinaria llamada Susan Morris, lo expresaba de forma inequívoca. Una vez que emprendas ese camino, te resultará muy difícil dar marcha atrás. Además, no le agradaba la idea de despertarse y encontrar una de aquellas salchichitas marrones en el lado donde había dormido su mujer. No solo le parecía una falta simbólica de respeto, sino que significaría tener que cambiar la cama. Una tarea que tampoco le hacía mucha gracia, pues siempre la liaba. Se dirigió a la habitación que Marian había denominado su guarida. La mayoría de sus cosas continuaban allí, a pesar de la fuerte insistencia de su hermana. Él nunca había reunido el valor necesario para hacer limpieza. Básicamente, evitaba entrar en ese cuarto desde la muerte de Marian. Incluso le dolía mirar las fotos colgadas en la pared, y más a las 2 de la madrugada. Creía que a esas horas la piel de una persona se tornaba más fina. Hasta las 5, cuando la primera luz del alba despuntaba por el este, no empezaba a endurecerse de nuevo. Marian nunca se había actualizado comprándose un iPod, pero el reproductor de CD portátil que solía llevar a las clases de gimnasia 2 veces por semana descansaba en la balda sobre su reducida colección de álbumes. Abrió el compartimiento de las pilas y no detectó ningún indicio de corrosión en las AAA. Repasó los CDs con el pulgar, se detuvo en uno de Hall y Oates, pero finalmente se decantó por un recompilatorio de los grandes éxitos de Joan Baez. Insertó el disco y comprobó que al cerrar la tapa giraba satisfactoriamente. Regresó con el aparato al dormitorio. Laurie dejó de gemir en cuanto lo vio. Pulsó el botón de play y Joan Baez empezó a cantar The Night They Drove Old Dixie Down. Colocó el reproductor encima de uno de los empapadores secos. Laurie lo olisqueó y luego se tendió junto a él, con el hocico rozando la etiqueta adhesiva en la que se leía «Propiedad de Marian, Sunderland». «¿Te sirve esto?», preguntó Joyce. «Eso espero, maldita sea». Volvió a la cama y se tumbó con las manos bajo la almohada, donde la tela estaba fría. Escuchó la música. Cuando Baez empezó a cantar Forever Young, lloriqueó un poco. Qué predecible, pensó. Mundo cliché. Entonces se durmió. Fin del capítulo 4. Y fin de este videito. Uf. No pensé que iba a durar tanto, la verdad. Si me preguntan por qué empecé este libro, fue como porque tenía ganas de hacer algo diferente. No sé. Y es algo sin ninguna como... ¿Cómo se llama esto? Sin ninguna necesidad de hacerlo bien. Pero está súper tierno. Y creo que es cortito. O sea, creo que son 10 capítulos. Y en este video ya hicimos del 1 al 4. Así que va a ser poquito. Pero eso. Ojalá les haya gustado. No sé si se nota, pero estoy mal de la garganta. Y tampoco pretendí esforzarme demasiado en hacerlo. Así que discúlpenme si esperaban otra cosa, pero yo estoy feliz. Y Laurie es muy tierna. Ay, adiosito.